Y hablando de iglesias, hoy seguimos en nuestro estudio de los mensajes del Señor a las 7 iglesias. Hemos hablado de Éfeso, la iglesia que perdió el primer amor. Hemos hablado de Esmirna, la iglesia sufriente. Hemos hablado de Pérgamo, la iglesia que empieza a ser tolerante con el pecado. Y hoy vamos a hablar del mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Y le he colocado un título especial a la enseñanza de hoy. Y pues la idea es que a usted no se le olvide. Yo me pregunto siempre, ¿cómo lo digo para que no lo olvides? Y el título para este mensaje de hoy es Todo por la plata. Todo por la plata. Y bueno, he querido compartir este tiempo, este escenario con uno de nuestros pastores. El pastor que nos acompaña hoy lidera los hombres de valor. En las asambleas de Dios lidera a nivel del Distrito Centro la pastoral de hijos de ministros. Es un hijo de ministro. Es un hijo de pastor que nació en cuna evangélica y pues tengo la bendición de que es el esposo de mi hija y el padre de mis nietos. Estoy hablando del pastor David Lazo. Pastor David, buenas noches. Dios lo bendiga. Amén. Gracias, Pastor Alfonso. Que el Señor también le siga bendiciendo. Y un saludo también muy especial a cada uno de nuestros hermanos, amigos que están conectados. Este espacio es un espacio muy bonito para crecer, para aprender más y para estar en familia. Y pues bueno, esa presentación, eso es meramente responsabilidades y pues hay que estar ahí andando finito porque estoy rodeado. Así es, más le vale que se porte bien. Muy bien. En la década de los 90, los jóvenes y comisionados y los anclados probablemente ni sabían que este programa existía, pero en la década de los 90 un programa muy conocido, muy famoso, que se llamó así, Todo por la Plata. Y la dinámica de ese programa era que personas iban a concursar y hacían las locuras que uno ni se imaginaba, hacían cosas realmente absurdas, difíciles y complicadas, y el eslogan caía bien, todo por la plata. Y pues la razón por la que he escogido este título es porque la iglesia que hoy estaremos analizando, o mejor, la carta a esa iglesia, pues se enfrentaba a una tentación muy grande, que es probablemente la misma tentación que la iglesia del Señor enfrenta hoy. Y es la tentación de negar su fe, de contaminarse espiritualmente, de pecar, de volverse mundano, hasta de apostatar, de apartarse del Señor. ¿Y por qué? Todo por la plata. Pastor David Lazo, por favor, vamos a leer el texto del que nos vamos a ocupar en esta noche, que está en el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Pastor, por favor, lea para nosotros. Muy bien, entonces la palabra del Señor nos dice de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene ojos resplandecientes como llamas de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Sin embargo, tengo
en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, pues los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Por eso la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así que sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Ahora, al resto de los que están en Tiatira, es decir, a ustedes que no siguen esa enseñanza ni han aprendido los mal llamados profundos secretos de Satanás, les digo que ya no les impondré ninguna otra carga. Eso sí, retengan con firmeza lo que ya tienen, hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasijas de barro. También le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, amén. Qué lindo texto y qué carta tan fuerte. Realmente es una de las cartas más extensas y de repente más fuertes en su contenido. A la iglesia que estaba ubicada en una ciudad llamada Tiatira. Pastor David, ¿qué sabemos de la ciudad de Tiatira? Tiatira era una ciudad relativamente pequeña comparada con otras ciudades que estaban allí cerca. Y para comparación de las otras iglesias allí de Apocalipsis, es como muy poco conocida. Tiatira fue fundada o refundada por un militar, Seleuco. Y cuando le nació la hija, le puso ese nombre. Así que Tiatira significa ciudad de la hija. Y esta ciudad es una ciudad intermedia, que cuando pasaban de una ciudad grande a otra, pues la gente comerciaba mucho en esta ciudad. Así que esta ciudad se caracterizó por gremio de comerciantes. Había muchísimos comercios y estaban agrupados los comerciantes por gremios. Allí en ese lugar se trabajaba la lana y se tinturaba la lana, el lino. También estaban los artesanos, curtían los cueros. En especial habían unos artesanos, los orfebristas, que trabajaban el bronce. Ellos manufacturaban y trabajaban en la metalurgia del cobre. Por eso, esta ciudad, aunque pequeña, movía muchísimo dinero. Y en especial, estos gremios, como adoraban a los dioses, tenían que rendirle culto. Y aquellos que no rindieran culto, pues estaban en algún riesgo en especial. Todos los ciudadanos pertenecían a algún gremio. Así que esta ciudad se distinguía por su mucho comercio. Y además de eso, el culto al emperador era grande, era extenso. Si alguien no quería participar de ese culto al emperador, entonces pues era retirado del gremio y así pues quedaba sin trabajo y sin dinero y pues de por sí no podía tener recursos para poder subsistir. Ese era uno de los grandes problemas que tenía la iglesia en especial. Así que pertenecer a un gremio era muy importante. Qué interesante, Pastor David, saber esto de la iglesia de Tiatira. Porque sin lugar a dudas era una iglesia muy rica, porque estaba en una ciudad rica.
Era una ciudad muy próspera, con mucho dinero, pero el riesgo era terrible. El riesgo era de que si alguien no tenía una fe lo suficientemente fuerte y cimentada, iba a renunciar a su fe con tal de pertenecer a esos gremios, con tal de que no lo sacaran, por decirlo así, de la Cámara de Comercio de ese tiempo, con tal de tener su RUT, con tal de tener su NIT, para poder tener plata. Pero era algo muy complicado. Gracias por esa ilustración. Y Pastor David, ¿cómo se presenta Cristo a esta iglesia? ¿De qué manera se presenta Él? Él se presenta por lo menos en tres características. Presenta su identidad. Dice, Él es hijo de Dios. Y esta referencia a ser hijo de Dios puede tomarse del Antiguo Testamento, del libro de Daniel, donde Daniel expresa que está el Hijo de Dios. Pero también tener en cuenta esta expresión de Jesús como Hijo de Dios, porque en esos contextos de idolatría y de reverencia al emperador, en este caso a César, la cultura creía que César y Apolos eran los hijos de los dioses. Así que Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Y para nosotros que hemos conocido a Jesucristo, sabemos que Él es el Hijo de Dios, el Creador del cielo y de la tierra, por lo tanto es Dios para nosotros. Pero otra cualidad de cómo se presenta Jesús es que dice, sus ojos son como llama de fuego. Y esa es una expresión especial, es una característica de unas cualidades absolutas de Jesucristo y tiene que ver con la observación. Y Él observa en especial, pero esto de la llama es que Él puede disipar las tinieblas, pero también puede consumir las impurezas. Así que Él en especial cuando se le salta el mal genio, como decimos aquí en Colombia, se le salta la piedra, su ira es contra el pecado y tiene esa capacidad aún de controlar su ira, pero de aplicarla. Pero también está la otra cualidad de Jesús y es que sus pies semejantes al bronce. Y es una expresión de la autoridad, de esa posición de la autoridad de Jesucristo. Jesús es la autoridad suprema. De esas tres características, así se presenta Jesús. Muy bien. Cuando uno lee esto, cuando el texto nos presenta esta descripción del Señor, no hay otra alternativa, sino la de prepararse para un juicio o para una confrontación. Lo que Jesús va a hacer aquí es confrontarse. Y pues realmente es bueno que así sea, porque a veces siempre estamos enfatizando a ese Dios de amor, a ese Dios tierno, perdonador, pero realmente en Jesús también hay autoridad, también hay juicio. Y cuando Él ve cosas en su iglesia que no le gustan, Él las va a confrontar y las va a confrontar con autoridad. Y en esta carta a Tiatira tenemos que ver a ese Jesús que se relaciona con la iglesia, incluida la nuestra, incluida la gran comisión, y a la vez nos muestra las acciones que nos van a ayudar a nosotros a evitar el engaño. Porque realmente eso enojó a Jesús, que esta iglesia estaba siendo engañada. Así que lo que yo quiero que hagamos en esta noche es que intentemos responder a esta pregunta: ¿cómo evitar el engaño? Porque la iglesia de Tiatira estaba siendo engañada. Y probablemente en este tiempo también estamos expuestos al engaño. Engaño de adentro y engaño de afuera. Así que tratemos de responder esta pregunta: ¿cómo evitar el engaño? Y la idea es que tengamos y podamos recibir en nuestro corazón por lo menos 3 pensamientos que nos van a ayudar a evitar el engaño. El primero de ellos es que para evitar el engaño
es necesario reconocer lo bueno. La manera como Jesús trata con la iglesia de Tiatira, y si hemos visto las anteriores, es que Jesús siempre está reconociendo lo bueno. Jesús no es de los que entra de una vez a regañar o a exhortar o a mostrar lo malo. Jesús empieza elogiando lo bueno. Y cuéntenos, según este texto, ¿qué es lo que elogia Jesús? David, ¿qué elogia Jesús de la iglesia de Tiatira? Jesús, en el versículo 19, les dice a ellos esto: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia. Y algo por destacar: y sé que tus últimas obras son más abundantes que las primeras. Es decir, que han ido mejorando en cuanto a sus acciones. Y reiterar algo que dices, pastor, y es que es de necios ver lo malo, pero es de sabios ver lo bueno. Y es algo que podemos también nosotros aprender del Señor, reconocer esas cosas buenas de nuestra gente, de nuestra familia. Qué bueno, aprender a ver lo bueno aún en lo malo. Y si miramos otra vez este versículo 19, vamos a notar que las cualidades que Jesús destaca en ellas se mencionan en pares. Por ejemplo, dice, conozco tus obras, que es lo grande de esta iglesia. Pero luego va a decir, tu amor y tu fe, primer par. Tu servicio y tu perseverancia, segundo par. Tus últimas obras y tus primeras obras, otro par. Pareciera ser que lo que el Señor está resaltando de la iglesia de Tiatira es que es una iglesia coherente. Es una iglesia que de alguna manera tiene equilibrio en la doctrina y en la práctica, en la ortodoxia y en la praxis, que es algo muy importante para la iglesia de todos los tiempos, que no solamente lo digamos, sino que también lo hagamos. Por ejemplo, dice, tus obras y tu amor. Y recordamos lo que el apóstol Pablo dijo por allá en la carta a los Corintios. El amor es sufrido, el amor no hace nada indebido. Equilibrio entre el amor y las obras. Tu fe y tu servicio. Recordamos lo que dice Santiago. La fe sin obras es muerta. Debe haber un equilibrio entre las dos. Y que tu paciencia y tus obras postreras, las primeras obras y las obras postreras. ¿Cómo es una iglesia que ha perseverado? Es como algo que llama la atención, la importancia de reconocer lo bueno. Así es. Podemos entonces ver que esta es una iglesia que sabe que un hecho vale más que 1000 palabras. Así que podemos detallar de esta iglesia que es una iglesia que tiene una acción social muy, pero muy fuerte. Diríamos actualmente que fue una iglesia que se ocupó de los necesitados. Hay una frase que a nosotros nos distingue como la Gran Comisión, y es que buscamos favorecer a los que están en necesidad. Justicia y compasión para los necesitados. Y es algo que esta iglesia realizaba. La vemos quizá en la calle, acompañando al que está allí en la calle como habitante, quizá ayudando a las madres cabeza de familia, donando mercados, movilizándose aquí para allá, viendo cómo responder a esa necesidad material de su comunidad, pues claro, de su misma iglesia, pero también de su misma comunidad. Esto es algo de resaltar y es algo bueno y muy necesario, especialmente en este tiempo que estamos nosotros. Así es, yo creo que la iglesia de este tiempo debe aprender de la iglesia de Tiatira. Hay que reconocer eso que es bueno, porque a veces se nos juzga a los evangélicos en general porque hablamos mucho y hacemos poco. Realmente, y en honor a la verdad, tenemos que decir
que ese no es el caso de esta iglesia, la Gran Comisión, porque combinamos, demostramos con nuestras acciones nuestro mensaje. Nuestro mensaje verbal está ilustrado con acciones de misericordia y pues tenemos que reconocer la Fundación Social Manos Bondadosas por todo el trabajo que hace en pro de los necesitados. Pero hay algo más, y es que si nosotros queremos evitar el engaño, en segundo lugar, no solo hay que reconocer lo bueno, sino que hay que rechazar lo malo. Jesús reconoce lo bueno de la iglesia de Tiatira, les dice, ¡qué bien! Su amor, sus obras, sus acciones. Pero hay algo de esta iglesia que a Jesús le disgusta. ¿Qué es eso que a Jesús le disgusta, David? Lo podemos ver ahora en el versículo 20. Sin embargo, y ese sin embargo es el pero, tengo en tu contra que toleras a Jezabel, esa mujer que dice ser profetisa. Con su enseñanza engaña a mis siervos, que los induce a cometer inmoralidades sexuales y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Ahí hay una situación que se ha presentado y podemos decir que ha sido permitido por la misma iglesia. Jezabel, que se llama profetisa. Y qué curioso. Entonces, ahí está Jezabel. Pastor, bueno, una pregunta. ¿Quién era esta mujer Jezabel? Bueno, realmente la mención o la expresión Jezabel nos tiene que evocar un personaje muy importante del Antiguo Testamento en la época del profeta Elías. Y pues hay que aclarar que no es la misma persona, porque esa señora esposa de Acab murió como lo había profetizado Elías. Murió y los perros literalmente se la devoraron. Lo que se cree es que esta Jezabel era una falsa profetisa que estaba dentro de la iglesia de Tiatira y había ganado reconocimiento, había ganado aceptación, es decir, era parte del liderazgo, era parte, por decirlo así, del cuerpo pastoral de esa iglesia. Y vale resaltar también que ese título de profetisa que se le da a Jezabel realmente es falso, es algo irónico, parece ser, que el profeta Juan usa. Porque esta señora no es una verdadera profetisa, es una falsa. Y realmente como iglesia, hoy en día, debemos tener cuidado, mucho cuidado. En una época en que todo el mundo se está autodenominando apóstol, profeta, pastor, maestro, por aquí, por allá. Ojo, siempre estamos amenazados por esos falsos profetas y este tiempo no es la excepción. También algo que es de resaltar es que desde Jesús, Dios es misericordioso, pero es decir que él es paciente, muy paciente con nosotros, pero para este caso ya como que se le colmó esa paciencia. ¿Qué le disgustó al Señor Jesucristo de esta mujer Jezabel? Lo que uno puede ver en el texto es que era una mujer que pregonaba dos doctrinas que ya hemos mencionado. Pregonaba la doctrina de los nicolaitas, que sabemos que no era otra cosa sino el abuso de creciendo en gracia, que le decía a la gente, peque. Si usted quiere disfrutar de la gracia de Dios, peque, porque finalmente eso no afecta, el cuerpo no es importante. Pero a la vez esta mujer promulgaba, proclamaba la doctrina de Balaam, de la que ya también hablamos. Ahí hay unos grupos que se nombran. ¿Y qué enseñaban esos grupos? Bueno, tendremos que recordar lo que hablábamos en semanas anteriores. Ellos enseñaban
la importancia de comer lo sacrificado a los ídolos, que no importaba si pecaba y el pecado que más se promovía eran los pecados sexuales, era un desorden sexual terrible y que todo era relativo, o sea, es relativo y la misma actitud de muchas personas hoy en día, no, es que realmente pues eso del matrimonio pues no es tan necesario. Uno puede tener relaciones sexuales sin estar casados, dicen algunos, relativizando que si se hace por amor, que no hay lío, que no hay problema. Es tenaz lo que esta mujer proclamaba a través de sus falsas profecías. Así que estos grupos que no son fieles a la doctrina de la palabra del Señor son muy peligrosos dentro de la iglesia. Y ser permisivos con estos grupos va a traer mucho daño a la iglesia, pero también va a hacer que Jesucristo esté airadísimo por permitir que se enseñe y permitir y darle lugar a estos falsos profetas. Así es. Y uno quisiera pensar que eso fue un problema únicamente de la iglesia de Tiatira. Pero realmente en este tiempo, en la iglesia universal del Señor, es triste. Pero hay falsos profetas y falsas profetisas que se han divorciado, se han vuelto a casar, son adúlteros, son borrachos, son inmorales y aún así la gente los sigue. Ay, es que como Dios los usa en milagros y hacen cosas tremendas y parece que no reparan en la vida privada de esas personas. Ojo, porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Y fruto no necesariamente tiene que ver con manifestaciones milagrosas, sino fruto tiene que ver con su carácter, con su vida personal, con su vida privada. Esta mujer que Juan llama Jezabel, era una profetisa falsa, era reconocida, gozaba de popularidad y de aceptación. Era alguien muy aceptado. Por eso, algunos cristianos de Tiatira empezaron a tener crisis y dificultad. Porque sabe realmente lo que hacía esta mujer. Les decía, mire, no hay que llegar a extremos. No hay que complicarse. Ustedes pueden creer en Cristo y a la vez adorar al emperador. Claro, crean en Cristo, vengan a la iglesia y adoren a Cristo. Pero para que no les vaya mal y no lo saquen del gremio, no se preocupen, vayan, ofrezcan alimentos a los ídolos, coman lo que se ofrece allá en esos cultos paganos. Es más, animaban a personas, hombres y mujeres, a que con tal de ganarse la aprobación de alguien, tuviera relaciones sexuales con personas. Para colocar un ejemplo, como hoy en día, mujeres y hombres que ceden a propuestas indecentes, que se acuestan con sus patrones, que fornican con tal de mantener el trabajo. O estudiantes de universidad, de colegio, que tienen sexo con sus maestros con tal de que les pasen la materia. Algo así era lo que promovía Jezabel. Decía, no hay problema, el fin justifica los medios. Hágalo porque es más mal testimonio que usted fracase, que no tenga plata. Todo por ser tan fanático. Esa era la teología, esa era la profecía de esta mujer. ¿Y todo por qué? Todo por la plata. Todo por la plata. Todo valía. Aquí hay que aclarar algo, pastor, y es el tema de la tolerancia. Porque nosotros como cristianos y que Jesús ha tenido de nosotros misericordia, pues sentimos que Él es tolerante. Pero ¿hasta qué punto va la tolerancia? ¿Cómo se distingue? Y en especial el versículo 21. Que dice, le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad, pero no quiere hacerlo. Yo creo personalmente que como cristianos
estamos llamados a ser tolerantes con el pecador, pero intolerantes con el pecado. Al parecer, esta situación ya llevaba mucho tiempo. Lo que dicen algunos comentaristas bíblicos es que el propio Juan, el apóstol, es el que escribe el Apocalipsis, le había enviado comunicados a esta señora para que se arrepintiera, pero no había querido arrepentirse, no lo había querido hacer. ¿Y qué había ocurrido? Pues sencillamente que la iglesia estaba dividida. Habían los que seguían a Jezabel ciegamente, porque realmente habían prosperado. Decían, si ve, seguir a esta profeta nos ha traído prosperidad, hemos escalado en el gremio, estamos siendo prosperados, bendecidos, en victoria, tenemos plata, estamos chévere. No se habían dado cuenta que, como lo dice Juan, habían caído en los profundos secretos de Satanás y estaban en tremendo peligro. Así que ya el Señor le había dado oportunidad y no se había arrepentido. Y entonces, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es la sentencia que el Señor Jesucristo le da a ella? Cuando uno mira el versículo 22 y 23 dice, por esto la voy a postrar en un lecho de dolor, y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esta mujer, refiriéndose a los seguidores, a los discípulos que ella tenía, los heriré de muerte. Así sabrán, no solo Tiatira, sino todas las iglesias, incluyendo la iglesia del siglo XXI, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. Óiganlo bien, nuestro Dios, Jesús, nuestro Señor, es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Por eso tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. Pero qué lindo saber que a pesar de que esta mujer estaba influenciando tanto a la iglesia, el versículo 24 y 25 nos deja ver que hubo un grupo de fieles que se mantuvieron en medio de la infidelidad. Un grupo de gente que no comió cuento. Y yo pienso en este tiempo, y es una pregunta para usted que nos está viendo o que nos está oyendo. ¿A qué grupo pertenecerías tú hoy? ¿A los fieles o a los infieles? Porque hay gente que ha comido del cuento y se ha apartado de la sana doctrina, todo por el cuento del falso evangelio de la prosperidad. Literalmente todo por la plata. Y dicen, pero es que mire, me funciona, me va bien. Hay que tener mucho cuidado. Así que hay que reconocer lo bueno, pero hay que rechazar lo malo. Pero hay un tercer pensamiento que esta carta debe dejarnos en nuestro corazón. Y es que para evitar el engaño hoy, en el siglo XXI, es necesario resistir por lo mejor. Hay que aguantar por lo mejor. Así como Dios condena la infidelidad, premia la fidelidad. Así como Dios realmente castiga esa infidelidad, va a premiar la fidelidad. Y es lo que nos habla Juan en su carta del versículo 26 al 28, donde se nos muestra la recompensa de Dios para aquellos que se mantengan fieles, para aquellos que no doblen sus rodillas ante el becerro de oro. Porque esto no ha cambiado, esto es lo mismo que hicieron los israelitas en el desierto al adorar al becerro de oro. El becerro de oro de hoy en día es la teología de la prosperidad. Son aquellos que siguen al Dios falso
en griego es Mamón, el Dios de la prosperidad, el Dios de la plata. Ahí hay unas promesas, volviendo a este tercer punto, de resistir por lo mejor. ¿De qué tratan esas promesas? ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, lo que nos muestra el texto es una recompensa que el Señor va a dar. Y mire lo que dice en uno de estos textos: yo les daré autoridad sobre las naciones. Le daré autoridad sobre las naciones, pero no a todos. Dice, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad, no por un año, no por 2 años, hasta el fin. Al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, dice, le daré poder sobre las naciones. Y tenemos que recordar lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando los discípulos estaban preocupados por poder, por prosperidad, y le dicen, Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dice, eso no es problema de ustedes, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, oiga, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces lo que el Señor promete a su iglesia es poder. ¿Pero poder para qué? ¿Para enriquecerse? ¿Para prosperar? ¿Para tener prestigio? ¿Fama? No. Poder para hacer discípulos. Poder para ganar las naciones de este mundo para el reino de Dios. Y también les promete la estrella de la mañana, porque es una promesa que él dice, también le daré la estrella de la mañana. Se conoce que el origen de la palabra estrella se remonta pero muy atrás a las lenguas más antiguas. Su significado original es algo que está sobre todo lo demás. Y en ese sentido podemos identificar a una persona que está por encima de cualquier cosa y de los demás, a Jesucristo. Pero ¿qué más significa entonces la palabra estrella de la mañana? Esa frase allí, ¿qué significa? Bueno, hay varios significados y varios comentarios al respecto de la estrella de la mañana. Hay que entender que la noche como tal, bíblicamente hablando, es como el símbolo de la muerte. Pero el amanecer es símbolo de la vida. Y la estrella de la mañana significa el triunfo de la luz sobre las tinieblas. El significado más especial, sin embargo, es el que esa estrella de la mañana es Cristo mismo. Por allá en Apocalipsis 22:16 se habla de Cristo como la estrella de la mañana. Así que la recompensa más grande de nuestra fidelidad, y lamento decepcionar a muchos de ustedes, la recompensa más grande de nuestra fidelidad no es la prosperidad material. ¿Cómo le parece? Porque algunos dicen, no, yo voy a ser fiel para que Dios me prospere. Pues los hermanos de Tiatira, que eran fieles al Señor, no prosperaban financieramente, porque los gremios los expulsaban, los echaban. Ah, ¿no quieres rendir culto al emperador? Pues te expulsamos de nuestro gremio. Sales de aquí. No fueron como Antipas, el testigo fiel que prefirió morir por causa de su fe, morir antes que adorar al emperador. Así que, iglesia, sácate de la cabeza ese cuentico de que por seguir fiel a Cristo vas a prosperar. De hecho, si tú estás siguiendo a Cristo para que tu economía se arregle, te veo mal. Porque esa no es la recompensa.
La recompensa es la estrella de la mañana, es decir, Cristo mismo. La recompensa para los fieles no es que van a tener casa, carro, beca, van a prosperar y a viajar por el mundo. La recompensa para los fieles es Cristo mismo. Es Cristo mismo. Y nos acordamos de un cantante un poco polémico. A mí tampoco me gusta muchas cosas que dice, pero esa canción me fascina. Prefiero a Cristo. Porque Cristo es el tesoro que tanto hemos buscado. Realmente podrías tú conseguir dinero, plata, fama, prestigio, pero si no tienes a Cristo vas a estar vacío. Pero si tienes a Cristo, la estrella de la mañana, lo tienes absolutamente todo. La recompensa para los fieles es Cristo mismo. Amén. Aleluya. Amén. Qué buena noticia. Pues creo que podemos recapitular todo este mensaje de la palabra del Señor en esta noche y tener en cuenta quién es Jesús. Y Jesús también es el juez de la tierra. Y para no llegar a los extremos de que lo airemos, entonces la propuesta es que evitemos el engaño. ¿Y cómo evitarlo? Pues número 1, reconocemos lo que es bueno y lo practicamos. Número 1, rechazamos lo malo y no lo toleramos. Y número 3, pues resistimos con un motivo muy bonito y es que nos espera lo mejor, que es Cristo Jesús. Qué bonita palabra. Aquí yo quisiera compartir algo especial. Recuerdo a la edad de quizá unos 10 a 11 años que tuve un sueño especial y sé que fue una visión de parte del Señor donde yo me personificaba como una mujer, pero que entraba a una cena especial con un hombre muy elegante. Y ese sueño fue tan especial, nunca quise despertarme y lo que entendí es que próximamente sería la cena de Jesús con su esposa, la iglesia. Y es un evento tan especial. Nuestra mayor recompensa definitivamente es Jesucristo porque Él satisface cada espacio, cada vacío de nuestras vidas. Qué bendición saberlo y perseguir eso, pastor. Amén, David. Así es. Cristo es el tesoro escondido que tanto los seres humanos buscan, pero que buscan en el lugar equivocado. Lo buscan en el pecado, en las pasiones, en personas, en posesiones. Pero realmente el tesoro es Cristo mismo. La iglesia de Tiatira, debido a que permitieron esta profetisa falsa, se dividió. Y realmente es algo a lo que tenemos que estar expuestos. Que cuando el Señor quiere ordenar su iglesia, habrá unos que estarán de acuerdo y otros que no estarán de acuerdo. Y la iglesia puede dividirse. Pero esta iglesia, la iglesia de Tiatira, enfrentó radicalmente la herejía. Tomó una postura radical en contra de esa falsa profetisa llamada Jezabel. La queja de Jesús con esta iglesia es que esta iglesia toleraba esa situación. Era una iglesia que permitió que esta mujer Jezabel surgiera y ejerciera liderazgo. Y saben, ese es un problema de muchas iglesias de hoy en día. Iglesias en las que tristemente se convive con la inmoralidad sin denunciarla. Perdone que me meta, pero usted que no es de la gran comisión, tienes que conocer y revisar la vida privada de los líderes, porque nosotros como pastores no tenemos vida privada. Mi vida es pública. Tenemos que cuidarnos de seguir a ese líder. Ay, es que es tan lindo, predica bonito. Pero ¿cómo es su manejo de la sexualidad? ¿Cómo maneja las finanzas? ¿Cómo maneja las relaciones con las personas? ¿Cómo es su doctrina? Mucho ojo con eso. La iglesia del Señor no puede
contemporizar con falsas doctrinas, no puede contemporizar con falsas prácticas. La iglesia de Tiatira vivió en las tinieblas del error, de la idolatría, de la inmoralidad, pero gracias a ese pequeño remanente que se mantuvo fiel, esta iglesia no murió, esta iglesia no pereció y esta iglesia recibió lo que el Señor le prometió, que fue así mismo. ¿Saben? Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos una gran recompensa. Y esa recompensa no es material, no es dinero, no es plata, no es fama. Esa recompensa es Cristo mismo. Y yo les animo a que hagan de Cristo su mayor tesoro, su riqueza más grande. Y que en medio de esta sociedad que vivimos, nos esforcemos por ser cristianos verdaderos, cristianos diferentes, que están dispuestos a renunciar a la plata, al prestigio, con tal de ser fieles a Cristo. Y no como esos que ataca el Señor, que renunciaron a su fe, que se contaminaron y todo por la plata. Dios busca cristianos verdaderos que entiendan esto, que un cristiano verdadero ama a Dios y no al dinero. Un cristiano verdadero ama a Dios y no al dinero. Jesús lo dijo muy claramente. No podemos amar a Dios y a las riquezas. O amamos a Dios o amamos al dinero. Y la pregunta para usted en esta noche es, ¿y tú a quién amas? ¿Cuál es tu máximo amor? ¿Qué harías por Cristo y su reino? ¿Y qué harías por dinero? Que Dios nos ayude a resistirnos al engaño, a resistirnos a la herejía, a levantarnos en contra de esto. ¿Qué tal, Pastor David, si nos dirige y terminamos este tiempo en oración para que Dios nos ayude a interiorizar y a aplicar esta palabra que el Señor habló a la iglesia de Tiatira y hoy habla a nosotros también? Amén. Así es. Pues entonces vamos a orar y quisiera que oráramos juntos y después de la oración cada uno pusiera allí en el chat del Facebook o de YouTube, yo elijo a Cristo, y llenemos de frases en nuestro chat para reconocer eso que estamos nosotros hoy decidiendo una vez más. Expresémoslo, usemos esta red para eso. Yo elijo a Cristo, yo elijo a Cristo. Y pues a través de esta oración, una vez más, reconozcámoslo y adorémoslo. Nos rendimos al Señor. Padre Celestial, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Nos acogemos a ella. Señor, la asumimos en nuestro corazón porque a ti te preferimos y preferimos tu voz, que es la que nos da vida, que es la que nos satisface. Tu presencia es la que nos satisface, Señor. Gracias. Padre, perdónanos. Perdónanos por no reconocer los peligros del engaño. Perdónanos por ser livianos espiritualmente. Señor, perdona los actos donde no te hemos honrado, las acciones, las decisiones, en casa, en cuanto a las finanzas, en cuanto al trato con otras personas, en cuanto a la disposición para servirte. Quizás, Señor, ha habido liviandad espiritual. Perdona eso, Padre, por favor. Tú dices que hoy nos das tiempo para arrepentirnos. Entonces queremos tomar esta oportunidad para hacerlo y para decirte una vez más que te preferimos a ti, Señor. Que nos guardes del mal, del peligro. Queremos atender a tu voz para no atender la voz del engaño, Señor. Ayúdanos a identificar, Señor, dónde está el engaño, cómo proviene, amando tu palabra, siguiéndote a ti, poniendo nuestra mirada en lo que tú has dicho en nuestras vidas.
Gracias por tu palabra. Guárdanos del mal. Y guárdanos, Señor, guarda a los líderes, a las personas de influencia, de causar divisiones, de creer en falsas doctrinas. Guarda al ministerio, la gran comisión de todo esto, Señor, que quiera afectar la extensión de tu reino y la edificación de la iglesia, por favor. Y que cada una de las personas que influencien en tu ministerio, llámese líder, llámese pastor, maestro de escuelas, Señor, guárdanos. Permítenos estar conectados siempre a tu palabra, a ti, y conectados unos con otros en el amor de Cristo, Padre, combatiendo el mal, rechazando lo malo. Ayúdanos, Señor, como lo hemos aprendido hoy, a poder rechazar el pecado, pero poder amar mucho al pecador, seguir con las acciones especiales, sociales, de amor, de generosidad. Permítenos seguir creciendo en esto, que nuestras obras crezcan más en esto, Padre. Y también, Señor, permítenos disfrutar de tu bendición. Muchas gracias, porque eres la estrella de la mañana, eres nuestra mayor recompensa y ya te tenemos, Señor. No esperamos a la eternidad para disfrutar de tu presencia, ya la tenemos. Muchas gracias, Señor. Permítenos valorar cada momento en tu presencia y buscarte a diario. Gracias por bendecir cada hogar que hoy está representado en esta conexión. Señor, ministra y bendice, que la presencia tuya ministre cada familia, cada hogar, trayendo sanidad, restauración y bendición. Que tu presencia traiga sanidad al que está enfermo, libera al que está abatido, angustiado o en depresión, trae gozo y alegría. Eso es lo que da tu presencia. Muchas gracias por bendecir a tu iglesia en este instante, Señor, en las conexiones, porque así tú fluyes de forma que no entendemos, pero que así obras. Muchas gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Pastor David, gracias por este tiempo y gracias a cada uno de ustedes que se ha podido conectar a través de nuestro canal de YouTube, nuestra página de Facebook, nuestra emisora Comisión Radio. Saludamos a Uciel, gracias por tu trabajo, y a través de WhatsApp, a través de un audio, gracias. Les animamos a mantenerse conectados este próximo viernes 6 de la mañana, oración congregacional. Cada uno tiene que orar a diario, solito, pero conectémonos los viernes a las 6 de la mañana para orar como iglesia. Permítame orar para terminar esta noche. Padre, bendice tu pueblo, tu iglesia, bendice al pastor David, su esposa Paola, sus hijos Andrés, Mateo, Señor, levántalo a él, levanta a su familia y levanta a cada familia pastoral de la Gran Comisión. Somos una sola familia y pedimos tu bendición. Bendice cada hogar, cada familia aquí representada. Señor, que esta palabra produzca fruto y resultado para la gloria tuya. Da a tus hijos en esta noche descanso y paz, que puedan confiar en ti aunque la economía no esté bien, que sepan que tú eres el máximo tesoro que podemos tener. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes, y con alegría todos decimos amén. Amén. Bendiciones. Amén. Somos la Gran Comisión de Colombia. Sigue conectado con nosotros. Y no olvides compartir nuestras transmisiones en vivo. Síguenos a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Facebook. Porque somos discípulos que hacen discípulos. En mi interior permaneceré contigo. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Soy aquel que vuelve a... Ten presente que cuentas con nosotros. Comunícate ahora mismo al 314-297-4144. Señor, yo soy aquel. Gracias por estar todo el tiempo conectado y sigue disfrutando de nuestros contenidos y la palabra de Dios a través de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.